En nuestras pantallas esta tarde al profesor Rubén Sagui. No voy a leer su currículum, pero sí quiero decirles que él fue también oficial de las Fuerzas de Defensa israelí y veterano de la guerra de 1967. Y tal vez tengamos con ustedes para la próxima una sorpresa acerca de su actuación en la Guerra de los 6 días y de sus experiencias como oficial de las Fuerzas de Defensa israelí. Rubén, tú tienes mucho talento para transmitir tus conocimientos y nos haces descubrir muchos hilos conductores. Eres un gran amigo más de nuestro Comité de Arte y Cultura de la Comunidad Monte Sinai, una cualidad que siempre se valora, mucho más en tiempos como los que estamos viviendo. Tu sencillez para enseñarnos, junto con tu franqueza y bondad, son virtudes que todos apreciamos. Tú tienes una empatía con el mundo y todo lo que nos rodea. Me refiero a esa capacidad que tienes de ponerte en los zapatos de los demás para intentar entender sus circunstancias y así poder ser más comprensivos. Tu generosidad está comprobada, pues ya has dedicado al Comité de Arte y Cultura, así como al público que nos acompaña y a toda la gente que a través de los medios digitales han seguido estas pláticas y conferencias, sin ningún otro interés que no sea más que el llenarnos de tus experiencias y conocimientos. A nombre del Comité de Arte y Cultura, de nuestra presidenta Vicky Michan y Dina Saga, una servidora, te damos la más cordial bienvenida nuevamente y te cedemos los micrófonos sin más preámbulo. Muchas gracias, Rubén. Pues muchísimas gracias por las bonitas palabras. A mí también me da mucho gusto de estar con ustedes y tratar de compartir algo que conozco con gente de la comunidad que están con nosotros. Pues hoy va a ser la última plática sobre este tema de Medio Oriente y vamos a acabar con una solución muy original del conflicto palestino-israelí. Quiero empezar para repasar rapidísimo de lo que hablamos. Primero vimos que el Medio Oriente es un producto de una planeación o un deseo de los países colonialistas después de la Primera Guerra Mundial de formar un nuevo Medio Oriente. Y por ignorancia y por no conocer el ambiente del Medio Oriente, la cultura del Medio Oriente, trazaron países a medida de ellos con las ideas nacionalistas de Europa de esta época y también por sus intereses egoístas, como el Canal de Suez, como el petróleo en Irak, etcétera, etcétera. También hemos visto que ese sistema, después de 100 años de existencia, no funciona. Los tribus y los grupos en cada de estos países como Siria, Líbano, Libia, etcétera, no se sentaron al lado de una hoguera y no cantan Kumbaya. Y no lo van a hacer porque los intereses y las peleas son demasiado profundas. De eso hablamos que tampoco, no solamente Medio Oriente no, es difícil de mantener un país muy dividido en diferentes grupos. Hemos visto que en Europa igual. Rusia se dividió en 17 repúblicas porque no podían después de Stalin, después de la mano dura de Stalin, de subsistir entre ellos. Yugoslavia, otro ejemplo, donde el país tan heterogéneo se dividió en 7 repúblicas, donde funciona mejor. Y así hemos visto que inclusive hoy día en Europa soplan vientos de separación y de independencia muy fuertes. En Inglaterra, Con España, el Brexit. ¿sí? En Bélgica, etc. Entonces, después de esto, eso es un punto muy importante
porque cuando hablemos de la solución de los palestinos, vamos a ver que sigue con las mismas, los mismos principios. Con esto acabo con la introducción. Hablamos también del conflicto palestino-israelí y vimos que desde el nombre de Filistea, que fue dado por el emperador de Roma para deslindar el nombre Judea con los judíos, y de ahí quedó el nombre Filistea, que hoy día lo llamamos Palestina. Hemos visto que durante los años hubo muchísimos intentos de tratar de obtener paz con los palestinos, y hemos visto también que los palestinos prácticamente no desaprovecharon ninguna oportunidad de perder aprovechar la oportunidad. Y hemos visto que el motivo no es tan territorial o político. El motivo es más religioso. El problema de los palestinos, los musulmanes, es que no pueden devolver una tierra que estaba conquistada o que era bajo la tutela del Islam en la historia. No lo pueden aceptar que ahora infieles la dominan. Porque los infieles pueden vivir bajo la tutela del Islam como ciudadanos de segunda. Y hasta aquí no pueden hacer más. Entonces, hemos visto que también, por eso, todos los intentos que mencionamos de tratado o tratar de tener una paz con los palestinos, en 37 hubo uno, en 47 otro, en 67 otro, en fin, muchísimos intentos de llevar a un acuerdo de paz no funcionaba. Entonces, la conclusión era que tratar de hacer un tratado de paz directamente con los palestinos es algo imposible. Y después de los últimos muchos años de muchos intentos, no fue posible. Entonces, tal vez por eso, hablando ahora del tratado de paz de nuevo con los países árabes, surgió una nueva idea, y no creo que es de Trump, es todavía de Ben-Gurión, de tratar de ir con países que sí tal vez aceptarían a Israel como socio de paz, como socio comercial, como socio político, por razones que vamos a dedicar una plática especial, no ahora. Y así fue. Y ya vemos los resultados, los primeros resultados, que ya están los Emiratos y Bahrein, son los primeros países que firmaron un cierto tratado de paz con Israel. Entonces, hablamos ahora de los palestinos en Israel y vemos el asunto de por qué no funciona o no funcionó una negociación de paz con los palestinos, por un lado, y por qué una entidad, un país palestino también es una idea que no va a funcionar. Definitivamente no va a funcionar. Pero para eso hay que conocer la realidad socioeconómica en la Cisjordania y en Palestina, en Israel, hoy en día. Entonces, quiero contarles que los palestinos, y empezamos a hablar de eso, no son un pueblo homogéneo, un pueblo unido. Los árabes que viven en Palestina, que hoy día se dominan palestinos, antes de la guerra de independencia eran árabes, como cristianos, como judíos, todos vivieron en Palestina. Ahora, les conté que en esta época, por el desarrollo del Estado de Israel y la construcción y la agricultura, vinieron muchos árabes. Yo no menciono la palabra palestinos porque todavía no existía. Entonces, vivieron muchos árabes de los países vecinos para trabajar en Israel como mano de obra, en la construcción,
en la agricultura, etcétera, etcétera. Vinieron de Siria, de Líbano, de Irak, de Egipto, de Jordania, en fin, porque había trabajo y fuentes de trabajo. Ahora, estas personas estaban en Israel cuando los países árabes no aceptaban el plan de partición. Acuérdense del plan de las Naciones Unidas, que dividió a Palestina para los judíos y para los árabes. No lo aceptaban y empezó la guerra de independencia, donde 5 países árabes atacaron a Israel. Entonces, todos estos trabajadores que estaban allá en Palestina, además, la gente que vivía en Palestina, los árabes que vivían allá, gran parte de ellos salieron de Palestina porque, por varias razones. Unas que los países árabes les informaron que va a haber una guerra, que mejor que salgan de sus casas, que váyanse momentáneamente a Líbano, Siria, Jordania, a los países aledaños, para salvar su pellejo. Y una vez, como estaban seguros de una victoria rápida, dijeron, en poco tiempo ustedes pueden regresar a Palestina, a sus casas y todo, inclusive ocupar las casas, los kibutzim de los judíos. Porque esta guerra vamos a ganar, y era lógico. Eran 180 millones contra 600 o 700 mil personas judías que vivieron allá. En fin, contra todos los pronósticos y todo, Israel sí ganó la guerra. Y muchos de esos palestinos quedaron afuera en los países, en campos, primero como refugiados. La ONU, y es muy curioso, sacó, no sé si hablamos de eso, la ley de refugiados internacionales dice que cualquier refugiado de cualquier parte del mundo, después de 10 años de ser refugiado, deja este estatus. Ya no tiene el estatus de refugiado. Pero sí, la única excepción son los palestinos. Los palestinos pudieron chantajear a la ONU y a la comunidad mundial que el estatus de refugiados sigue como hace 80 años. Y ya son nietos o bisnietos de los refugiados originales que todavía tienen este estatus. Y está claro por qué. Porque es el gran negocio de la autoridad palestina. De ahí sacan muchísimo dinero anualmente. Gran parte de este dinero termina en cuentas bancarias en Suiza, como la mujer de Yasser Arafat. En fin, entonces por razones políticas, económicas y todo, sigue este estatus de refugiado de tantas personas. También les digo que durante la época después de la guerra de independencia, muchos refugiados que se le pusieron carpas blancas de las Naciones Unidas y ahí en los campos de refugiados le dieron comida gratis, salud gratis, educación, todo gratis. Muchos aldeanos de pequeñas aldeas, gente pobre, en Siria, en Jordania, etcétera, se dieron cuenta que de repente hay gente viviendo a 500 metros que tienen todo gratis. Entonces, simplemente empacaron sus pocas cosas que tenían y se asociaron, se fueron a esos campos pedir el estatus de refugiados y lo recibieron. Entonces, había también muchos palestinos o árabes palestinos en esta época que fueron a los campos porque era un lugar donde tenían todo gratis. Y con eso aumentó el número de refugiados también. Hasta hoy en día nadie sabe cuál es el número exacto de refugiados. Hablan de entre 5 y 6 millones, porque la autoridad palestina y todos los palestinos no tienen interés de saber la verdad. Tal vez son mucho menos y el negocio va a ser de recibir dinero va a ser menor.
No sé si hablamos de eso, pero también en esta época de la guerra de independencia, había igual número de judíos que vivieron en países árabes que tenían que abandonar el país como refugiados. Claro. Ujú. Y eran 800,000, más o menos igual como los 700,000 palestinos. Pero esos judíos se fueron a todo el mundo, a Israel, a Estados Unidos, a Europa, para hacer de nuevo su vida y lograron restablecer su vida desde el punto de vista económico, político, social y todo lo demás. En cambio, los palestinos, los líderes de ellos, los mantuvieron a fuerza en un estado insoportable económicamente, cultural, etcétera, etcétera, porque era el interés de sus líderes de mantenerles en este estado. También les digo que hay una ley que dice que la definición de refugiado es todos los árabes que vivieron en Palestina 2 años antes de la guerra de independencia. Quiere decir, de 1946, 48 fue la guerra, 46, si alguien vivía en Palestina en 46, tiene el derecho de ser refugiado. Eso es otro factor que infló el número de refugiados en el mundo. Porque todo el mundo que vivió allá, sea o no sea palestino, puede tener, perdón, sea o no sea refugiado, puede detener este estatus. Entonces, todo eso ha llevado al problema de los refugiados palestinos. Bien. Ahora vamos a los palestinos que viven en Cisjordania. Les cuento que los palestinos que viven en Cisjordania tampoco son un pueblo homogéneo, no son un pueblo, son tribus separados que odian uno al otro. Hoy día le podemos llamar clanes familiares, porque viven ya en ciudades, ya no son nómadas, ya viven en Jericó, en Tulkarem, en otras ciudades grandes de Israel. Pero siguen siendo clanes familiares que no aceptan a sus clanes, a otros clanes de otras ciudades. Y la prueba real más contundente es que no se casan entre ellos. Un padre de Calquilia o de Tulkarem o de Jericó nunca va a dar a su hija o a su hijo que se casan con uno de Nablus o con uno de otra ciudad. ¿Por qué? Por la misma cultura tribal que hemos mencionado al principio, que son tribus que no aceptan uno al otro. Otro ejemplo de la realidad. Si una persona de Nablus, árabe, quiere cambiar su casa y vivir ahora en Calquilia o en Tulkarem o en cualquier otra ciudad, va a ser inaceptado de punto de vista social. Nadie le va a hablar, ni hablar de casarse, pero nadie le va a hablar, no va a sentirse como parte de la comunidad nunca. Y por eso no lo hacen. Por eso es muy rara la vez que cambian de lugar de donde viven. Ahora, eso todo nos muestra la realidad de lo que pasa realmente en la vida cotidiana. No en ideas ideológicos de construir un país utópico donde todos los grupos van a vivir en paz. Entonces, el argumento es que si se va a hacer un Estado palestino y se va a aglomerar a todos en un solo país, va a pasar igualmente lo que pasa en Siria, Líbano, Libia, Sudán, en fin, todos esos países, un caos y una pelea entre ellos. Entre ellos. Otro hecho histórico y real de la realidad
¿Cuál es el pueblo palestino? El de la autoridad palestina que vive en Ramallah y está encargada en Cisjordania, o la Hamas, el grupo Hamas, el terrorista que vive en Gaza y controla Gaza. Gaza. Quiere decir, ya vemos que este mismo pueblo palestino ya se dividió en dos pueblos separados que se odian uno al otro, y no solamente se odian, se asesinan y se matan entre ellos. Entonces, ellos son los primeros que se dieron cuenta que la utopía de un pueblo palestino, de un solo país, no puede ser. No es la realidad lo que existe en la vida. Y por eso se dividieron, y hay dos gobiernos ahora, uno de Hamas y otro de Abu Mazen en Cisjordania. Quiere decir, toda la gente que aboga por un país para todos los palestinos están lejos de la realidad socioeconómica, política, de lo que pasa realmente en la vida de ellos. Y por eso hay una solución muy original que no se va a aceptar, está clarísimo que ningún palestino lo va a aceptar, pero como solución es una solución interesante. Y la solución, y ahí sí quiero compartirles la pantalla. Vamos a ver el mapa. Sí, tal vez antes, bueno, vamos a ver la solución, pero tal vez antes, algo importante. Los palestinos tienen un principio que no quieren dejar, y es el derecho de regresar a su tierra palestina. Pero este derecho de regresar, ellos tuvieron o lo pidieron no solamente después de la guerra de 60 días. Voy a compartir la pantalla si puedo. A ver. No la ven, ¿verdad? Estamos viendo otra cosa. Sí. Un segundo. Uh-huh. Aquí estamos y ahora debe de estar bien. Rubén, una pregunta. Actualmente el gobierno israelí, ¿qué ha hecho para ayudar a los refugiados? ¿Hay refugiados en Israel? No, no hay refugiados en Israel. Y qué bien que me preguntaste. Bueno, sí, hay lugares que se llaman campos de refugiados en Israel, pero es, por ejemplo, un barrio de Jerusalén. Ya es una ciudad, pero el estatus de refugiados sí tienen esta gente todavía. Sí, Ok. en Jerusalén, etc. Otro argumento importante que quisiera decirles. Si Israel es un país tan injusto, que algunos dicen que es un país de apartheid, que no recibe, que los ciudadanos palestinos son de segunda. ¿Por qué? Porque no tienen derecho de votar y otros derechos. Yo les pregunto a todos esos que lo dicen, ¿y por qué los países árabes, los hermanos de los palestinos, refugiados en Siria, en Líbano, por qué no los aceptan en sus países? ¿Por qué no abren las puertas de Saudi Arabia, de Qatar, de Emiratos Árabes, de Egipto, de Siria, en fin, de recibirlos como refugiados o como ciudadanos? No lo hacen, ¿verdad? Hay razones, porque sabemos que los palestinos son muy complicados y causaron mucho daño en el mundo árabe. Otra pregunta, otro hecho. Otra pregunta. Yo quiero saber qué población de árabes israelíes hay actualmente en Israel. Hay 2,5 millones, de los cuales 1,5 millones tienen ciudadanía israelí ¿Y votan? y tienen derecho de votar, tienen representantes en la Knesset, 1,5 millones. Y hay otros 1 millón que tienen este estatus de refugiados. En total son 2,5 millones. Ok. Ahora, otra observación
en todos los campos de refugiados, no sé si sabían ustedes, de Siria, de Líbano, etcétera, los palestinos refugiados son ciudadanos de segunda. No tienen el derecho de votar, no tienen el derecho de ciudadanía nunca, no tienen el derecho de ejercer algunas profesiones como médicos, abogados, no tienen el derecho de comprar tierra o bienes raíces. Eso sucede en todos los países donde hay refugiados palestinos. Entonces, ¿por qué dicen siempre que Israel debería hacerlo mientras sus hermanos no lo hacen? Claro. Son ciudadanos de segunda igual en Siria como en Israel. Pero contra Israel sí pueden ir y contra los demás países ni están reclamando. La comunidad europea, los europeos, no reclaman a Saudi Arabia, por ejemplo, Arabia Saudita, ¿por qué no reciben palestinos? Pero a Israel sí. Bueno, Claro. entonces, seguimos con nuestra, quiero ver el reloj para no pasar el tiempo. Seguimos con Vamos nuestra bien. argumentación. Entonces, fíjense, aquí vemos una camiseta, es una camiseta de los palestinos de estos días. ¿Qué vemos en esta camiseta? Los palestinos quieren regresar a Cisjordania, solamente a la parte de Cisjordania. ¿Qué vemos acá? Todo Israel, toda Palestina, desde Golán hasta Eilat, inclusive Tel Aviv, Haifa y todo lo demás. Quiere decir, su pretensión no es regresar y recibir la Cisjordania. Y lo dicen abiertamente. Ellos quieren regresar a Palestina, donde están los judíos. Mira que dice acá, nosotros regresaremos. Pero ¿a dónde van a regresar? ¿A Cisjordania? ¿Ustedes ven acá Cisjordania? No. Aquí vemos todo el Estado de Israel, todo Palestina, todo. Todo. Aquí vemos llaveros que puede comprar hoy día en cualquier lado en la parte palestina. ¿Qué vemos en estos llaveros? Ellos quieren regresar ¿a dónde? A toda Palestina, no a Cisjordania. Entonces, los europeos o la gente que tiene la ilusión o la idea equivocada que ellos quieren regresar a Cisjordania y tener dos países y vivir al lado de los israelíes en paz, es equivocada. No es así. Bueno, aquí vemos los refugiados israelíes o judíos de países árabes y digamos, árabes de países de Palestina, que eran iguales. Bien, entonces, vamos ahora a mostrarles este mapa. Volvamos a la situación de los palestinos en Israel. Y no son palestinos, son árabes. Entonces sabemos, y esa es la realidad, que los palestinos en Israel viven prácticamente en 7 ciudades grandes. Sí, 90% de ellos, 90% viven en la ciudad. Hay 10% que todavía son en la parte rural y son agricultores. Entonces ven el Jenin, Calquilia, Tulkarem, Nablus, Ramallah y Hebrón, o Nablus abajo y Jericó. Entonces, los palestinos cuando tienen un problema entre ellos, no acuden a los jueces de la autoridad de Palestina, que esa es la autoridad que la aparentemente representa. Nunca. Ellos van con se llama raíces, los jefes de la tribu, del clan, y en este clan los viejos de la tribu se sientan, oyen los argumentos de los dos lados y lo que deciden ellos como juez se acepta, porque son líderes legítimos y aceptados por este clan que vive en esta ciudad. Igual está en otro lado.
Ya mencionamos que no se casan entre ellos. Entonces, prácticamente la vida cotidiana se llevan en una forma autónoma ya en cada ciudad el clan líder de esta ciudad. Si ustedes me hablan de Ramallah, les voy a decir que la familia Barghouti es la jefe del clan. Y en Ramallah se hace lo que dicen los Barghoutis. Nada más, no hay otro. Y están aceptados como líderes, como jefes. Igual en Calquilia, igual en Jenin, igual en Jericó. Entonces, la idea original era crear como el único ejemplo de países que viven bien en Medio Oriente. ¿Cuáles son? Hemos dicho los Emiratos Árabes Unidos, ¿verdad? Y hemos dicho también por qué. Porque en esos Emiratos, en cada país, hay una sola tribu y un solo jefe de la tribu, y son homogéneos. Entonces, el jeque de allá representa el pueblo, representa las leyes de la Corán, son legítimos. Entonces, la idea es, ¿por qué no hacer un Emirato Palestino Unido? Igual como los Emiratos Árabes Unidos. Entonces, este Emirato Palestino Unido va a ser una conglomeración de 7 ciudades en Israel que ven aquí en el mapa, como la Comunidad Europea, en la cual cada país, en aquí cada clan, cada ciudad, va a tener una autonomía completa en los asuntos internos, de policía, de lo que ellos quieren hacer dentro, abastecimiento de agua, colección de basura, etcétera, etcétera. De educación. ¿Cómo? ¿Qué Educación. pasa con lo de educación? Sí. Exacto, también. Uh-huh. Y va a haber un gobierno que va, como en los Emiratos Árabes, un gobierno que se va a representar todos estos clanes con política externa, la moneda, cosas que son comunes para todos. Y la idea es que esta solución refleja la realidad socioeconómica de la región y no otra vez crear un país de utopía, un país virtual en donde van a pelearse, que ya pelearon. Entonces, y también argumentan esta gente que el primer Emirato Árabe Unido ya existe. ¿Cuál es? Gaza. La Franja de Gaza es el primer emirato, entre paréntesis, entre comillas, palestino unido, que se dio cuenta que no quiere ser parte de la autoridad palestina o parte de los palestinos. Él quiere separarse, tener su propio país. Y les cuento que Gaza es un propio país. Ellos tienen industria, ellos tienen gobierno, ellos tienen policía, ellos tienen todo lo que un país normal manifiesta. Quiere decir educación, madrastas y todo lo demás. Entonces, vemos que en la realidad ya sucede sin que nadie les obliga. Claro que la autoridad palestina no va a aceptar eso, los palestinos nunca lo van a aceptar, pero es una idea original de una solución que tal vez podría funcionar. Entonces, con esto voy a dejar el micrófono para preguntas y comentarios sobre todo este tema del Medio Oriente. ¿Alguien quiere preguntar algo? Rubén, yo tengo una pregunta para ti. Geográficamente, Cisjordania está en un punto y Gaza está en otro punto. ¿No hay manera que se unan estas dos entidades para que se formen una sola? Sí, una buena pregunta. En el plan de paz de Trump, que no hemos tocado hoy día, pero también en todos los planes de paz, se establece corredores donde hay carreteras
rápidas que van a conectar Ramallah con Gaza. Y esas carreteras van a pasar en Israel sin ningún problema. Van a ser carreteras o trenes de alta velocidad, donde esta gente van a poder pasar de un lado a otro. Igual en el plan, por ejemplo, para que la autoridad palestina tenga acceso al puerto que está ahora el puerto de Gaza. Y se podría desarrollar ese puerto en una forma increíble y aumentar a la economía, atribuir a la economía de los palestinos. Pero fíjense, en Gaza mantienen los refugiados a fuerza en una forma deprimente, en una forma de una economía de subsistencia, de condiciones inhumanas, de todo lo demás, porque los líderes también de Hamas tienen interés de recibir dinero por cada cabeza de refugiado que reciben de Qatar y de otros países. Pero sí hay manera física de conectar hoy en día con vías modernas, rápidas, entre Ramallah y Gaza. Y la distancia es muy pequeña, muy pequeña. Muchas gracias. Quiero preguntar algo. Las 7 ciudades árabes que usted dijo que son aparte en Shomron, ¿esas no dependen para nada del dinero de Qatar o igual les mandan? Como Gaza. No, la mayoría de estos palestinos son ciudadanos israelíes. Ah, ok. Entonces, ellos tienen todos los servicios Beneficio. de educación, salud, etcétera, etcétera, que existen en Israel, igual. Inclusive pueden votar para la Knesset y tienen representantes en la Knesset. La mayoría de ellos son ciudadanos israelíes. Sí. Ok. Gracias. Perdón, ¿y estos ciudadanos pagan impuestos? Sí, pagan impuestos también como cualquier israelí. Como cualquier ciudadano. Sí, igual. Ellos tienen los mismos derechos de israelíes, excluyendo, no, ellos también pueden votar. Lo que están palestinos en campos de refugiados, cerca de Jerusalén, etcétera, que no son ya campos, son edificios, ellos no pueden votar. Pero sí les llega el dinero de Qatar o tampoco, nada más a Gaza. A los refugiados sí, sí. Ah, okay. La autoridad palestina recibe mucho dinero de Qatar y de todos los demás, mucho. Y les cuento una cosa. Últimamente algún líder de los Emiratos dijo lo siguiente. Hablaba de Gaza. Dice, si la gente Hamas de Gaza, ellos pudieron adoquinar toda Gaza con adoquines de oro, con todo el dinero que fue enviado a esta persona durante los últimos 80 años. Es cínico, pero eso es lo que dijo. Y la verdad que mucho de este dinero se está usando en la industria bélica, en hacer túneles, y no está, claro, el concreto que Israel, ellos dicen que necesitan concreto para renovar y construir hospitales, ¿ok? Lo usan para los túneles. Israel está mandando concreto desde Israel. Este concreto es probado que fue utilizado en los túneles para atacar a Israel y no para construir escuelas, o parte por lo menos. Entonces, es una situación muy complicada y están manteniendo esta población a propósito en una situación de refugiados, porque ese es el negocio de recibir tanto dinero de los países del Golfo. Estoy viendo una pregunta en el chat de Rosy Esmeque. No le entendí. Si Rosy Esmeque quiere abrir su micrófono y preguntarla, por favor. Jamie Esmeque. En lo que contesta, Mi pregunta es, en el mapa dice que hay una parte que no man's land, que es como tierra de nadie. ¿Qué sucede en esas zonas? ¿En qué parte está esta tierra? En el mapa que pusiste, sí, dice, en el mapa de Cisjordania,
dice no man's land, como tierra de nadie. A ver, ¿en esta? A ver. No. En el que No sé si pusiste de vean ustedes. Cisjordania con las 7 ciudades. Sí. Se ve unos puntitos y hay, en 2 momentos dice que como tierra de nadie. No, allá es Israel. Es Ah. Israel. Quiere decir, esas ciudades están incrustadas en Israel. Ah, ok. Sí. Todo lo que está vacío es Israel. Gracias. Sí. Ahora, mi pregunta es, ¿los grandes jefes viven allí en Palestina o viven en grandes ciudades árabes usando el dinero que les dan? Sí, la mayoría, le dijo, 90% viven en ciudades grandes, pero mucho de este dinero, como parte lo están recibiendo en efectivo. Es increíble, en oro, etcétera, acaba en las cuentas personales de ellos. Quiere decir, se sabe que hay una corrupción muy, muy grande en el liderazgo palestino de los dos lados, de Hamas por un lado y de la Fatah por otro lado. Que son dineros que no tienen ningún control. ¿Quién se ve que va a estar en lugar de Abu Mazen? Porque dicen que está muy enfermo, que tiene coronavirus hoy también. Tiene 84, no sé. Sí, 84. Excelente pregunta. No mencionamos eso, pero además que los palestinos no son un pueblo unido, que son separados en clanes, en tribus, su liderazgo tampoco es unido. Yo no hablo de la separación de Hamas y Fatah. No, del mismo. Les cuento. Hay un señor en la autoridad palestina, está por desaparecer o por morirse. Porque exactamente lo que usted mencionó, Abu Mazen no tiene autoridad, es muy grande, es enfermo, etc. Y ya empezó la lucha interna para la sucesión. Hay un señor que estuvo en la cárcel de Israel, se me olvidó el nombre ahora, durante 20 años, y él es que está organizando la oposición contra Mahmoud Abbas, y vamos a ver hasta derramamiento de sangre muy, muy pronto. Entonces, si Israel hoy día inclusive firme algo con Abu Mazen, en 2, 3 años podría ser que no tiene ningún valor. Que no sirva, que no tenga validez. Lo mismo en Hamas. Mira, hoy en día Haniyeh, Ismael Haniyeh es el manda más allá, ya hay otras personas que están luchando por el liderazgo, que quieren cambiar la ruta sangriente de lucha bélica contra Israel, que se dan cuenta que haciendo negocios con Israel, como Emiratos Árabes va a hacer, tal vez es una mejor solución para el pueblo palestino, no para los líderes, pero para el pueblo. Entonces, hay una lucha interna existente ya en Gaza, dentro de los líderes, que todavía no hay ningún resultado, pero ya hay una lucha interna también. Quiere decir, tampoco estos liderazgos no son homogéneos, no son fuertes, no son homogéneos, tienen mucha oposición. Sí. Sería buen ejemplo los Emiratos Árabes para ellos, para que estuvieran juntos y fueran buen ejemplo. Claro. Ahora, si quieren le digo otra cosa rápido, 5 minutos. Ben Gurión era un genio que tenía la idea, él vio que en la guerra de independencia, todos los países en el anillo cercano a Israel, que tiene limítrofe común con Israel, eran enemigos. Entonces, él inventó una estrategia de desarrollar relaciones diplomáticas con países en el segundo anillo, que son lejos de Israel, y el tercer anillo, como países africanos y otros,
porque dijo que es indispensable que Israel, tan pequeño y con tan poco apoyo internacional, necesitamos hacer relaciones con el segundo y tercer anillo. Golda Meir y Pérez y todo lo demás siguieron esta política, pero les quiero decir que Netanyahu, con todo lo que podemos hablar mal de él, entendió esta estrategia en una forma muy más práctica que otros, y él entendió que hay que tener la solución de paz con países árabes, no directamente con los palestinos, porque esa es una puerta que nunca se va a abrir. Ajá. Hay que ir con un concepto regional, como dijo Ben-Gurión, en el segundo anillo, el tercer anillo, anillo de países, que son lejos. Y vemos que los resultados de esta estrategia dieron resultados. Hay resultados muy positivos. Sí. Muy interesante, como siempre. ¿Alguna otra pregunta? Pero creo que la población israelí no está tan contenta con estos acuerdos de paz, porque ellos lo que quieren paz como los palestinos, que a cada rato les echan cohetes y matan a los ciudadanos israelíes. ¿De qué les sirve una paz de lejanía? Bueno, es verdad lo que dices, pero también te digo que donde tenemos dos judíos hay tres diferentes ideas. Entonces, no nos ponemos de acuerdo igual como ellos. Pero sí, la mayoría hoy día de los israelíes se dan cuenta que este tratado de paz con los Emiratos, es muy importante. Y les cuento que es una paz muy diferente a la paz con Jordania y con Egipto. Claro. Porque con Jordania y Egipto es una paz entre gobiernos. El pueblo está muy frío, no hay ninguna relación. En cambio, esta paz con los Emiratos Árabes parece que la gente del pueblo, la gente joven que quiere futuro y no seguir con el problema de Palestina toda la vida, quieren relaciones económicos y de comercio y de científicos con Israel. Es una paz más a nivel pueblo que a nivel gobierno. De eso vamos a hablar de otra plática. Bueno, pues Rubén, de verdad muy interesante siempre todos los puntos de vista que nos das. Nos haces ver una perspectiva del Medio Oriente de otra manera. De verdad te agradecemos muchísimo de parte del Comité de Arte y Cultura, de nuestra presidenta Vicky Michay y una servidora Dina Saga, y esperamos verlos nuevamente en otras oportunidades, con otras conferencias, con otros títulos y con la gran sabiduría que tiene el profesor Rubén Sagui. Es un honor de verdad tenerte con nosotros en nuestras pantallas, en nuestros medios y en Monte Sinai. Esta es tu casa siempre. Pues les agradezco a todos, les mando un gran abrazo y que sea Gmar Hatimah Tová a todos. Gracias. Gracias, muchísimas gracias. ¿Tenemos alguna fecha próxima para otra